Bueno, pues yo lo que tengo preparado para este seminario es hablaros de cómo hacer hardware a medida y, bueno, en particular, y los componentes software asociados. Hasta ahora hemos estado viendo cómo trabajar con los elementos que ya te da Xilinx, que, bueno, que habéis podido ver en la demo, que se pueden hacer cosas muy interesantes, pero si utilizamos FPGA es precisamente porque nos interesa hacer algo que sea más personalizable, más, digamos, adaptable a las necesidades de nuestro problema. Entonces vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Muy bien, pues la idea es que quiero ir rápido porque en el fondo solo quiero que os tengáis las ideas principales de cómo se hacen estas cosas. Y lo que vamos a ver es el flujo de diseño que tenemos que hacer para desarrollar nuestras aplicaciones, nuestro hardware a medida. De tal manera que nos va a permitir generar la plataforma extensible, es lo que llamamos este XSA, y a partir de ahí, sobre esa plataforma extensible, podemos desarrollar todos los lógicos, todos los kernels, perdón, que van en la lógica programable y en última instancia crearnos la SD con el Petalinux, todo el sistema que va a correr en nuestro starter kit o eventualmente directamente en el SOM. Entonces, como ya os había comentado, si nosotros compramos el Vision Starter Kit, si compramos el kit, lo que vamos a tener, pues bueno, es toda la plataforma ya construida que nos va a permitir pues evaluar un montón de algoritmos, evaluar las prestaciones de diferentes problemas de Machine Learning y podemos hacer diferentes soluciones. Pero vamos a ver cómo podemos precisamente personalizar todo esto. Bueno, ¿qué niveles de personalización tenemos? Pues podemos hacer un primer nivel, que esto solo trabajar con la herramienta Bytes. Con la herramienta Bytes es lo que Xilinx habla de ello como un flujo de diseño software. ¿Es un flujo de diseño completamente software? No. Es software en el sentido que utilizamos un IDE, que es Bytes, que en el fondo no deja de ser Eclipse, con lo cual utilizamos esa manera de trabajar a la software, sin recurrir a Vivado, que sería la herramienta más propiamente dicha hardware. Entonces, utilizando Bytes, que es un entorno de desarrollo muy familiar con lo que puede utilizar alguien que trabaja con software, podemos ir a varios niveles. Pues tenemos unas librerías hardware que nos permiten, por ejemplo, como veis ahí, trabajar o personalizar el postprocesado, tanto en el region of interest, o centrarnos en el region of interest, o en los bounding boxes para luego después mostrar qué hemos reconocido. Podemos incluso meter algún tipo de postprocesado directamente, de trabajar sobre la imagen utilizando C y C++. No estamos utilizando VHDL, no estamos utilizando Verilog, sino estamos utilizando síntesis de alto nivel y, por supuesto, todo lo que podamos hacer a nivel de software. Pues en última instancia vamos a tener una cámara y esa cámara es personalizable por software. Pues podemos cambiar las resoluciones, podemos cambiar frame rate o los espacios de color que utiliza o lo que sea. Pues eso lo podemos utilizar o lo podemos personalizar por software. Bueno, esto es lo que podríamos hacer si utilizamos el entorno Bytes, que como bien sabéis es un Eclipse personalizado y es, por lo tanto, un entorno de desarrollo en el cual alguien que trabaja en software se puede sentir familiar. Siempre teniendo en cuenta, y esto lo veremos con más detalle a continuación, que no deja de ser, muchas de estas cosas deja de ser desarrollo hardware, y sí es importante que tengáis ciertos fundamentos de cómo funciona el hardware. Luego lo comprenderéis un poco mejor. A donde quiero llegar es que, indudablemente, esto no significa que alguien que solo se dedica a desarrollar software inmediatamente pueda desarrollar o trabajar con esto. Le va a ser mucho más familiar, pero sí que es cierto que, por ser, digamos, sinceros, hace falta un poco de un cierto conocimiento de qué están pasando las cosas por debajo. Luego hay otra manera de trabajar que es tanto utilizando Bytes como utilizando también Vivado. Y Vivado es la herramienta para desarrollar
hardware propiamente dicho, es ya para meternos en las tripas de la FPGA del dispositivo y aquí nos permite hacer cosas muy interesantes, que lo que podemos hacer es ya preprocesado y postprocesado muy a medida y sobre todo otras cosas que podéis ver más interesantes, que es no utilizar Bytes AI, es la herramienta que ya hemos hablado un poquito de ella y luego lo vamos a ver más en detalle, sino que podemos utilizar procesadores de inferencia a medida, como HLS for Machine Learning, que ahora está teniendo bastante, se está poniendo bastante de moda, o cualquier otro acelerador que tengáis a medida. Y lo que es todavía más interesante, interactuar con sensores o con actuadores. La gran ventaja que vais a tener en estas plataformas es que al tener una zona de FPGA, ahí podéis implementar lo que queráis, aparte de un preprocesamiento y postprocesamiento a medida, que, por ejemplo, algo muy típico, si tenéis una cámara con ojo de pez, pues a lo mejor quizá os interesa hacer primero corrección de ese ojo de pez, de ese gran angular, o hacer algún otro tipo de corrección de la imagen, que lo tenéis que hacer en hardware por la carga computacional que tiene aquello. Pero no solo eso, sino que os interesará, por ejemplo, no sé, si trabajáis con robótica, pues Scienix te ofrece también toda la capa software de robótica o interacción con sensores. O sea, se pueden hacer cosas muchísimo más integradas de lo que podéis hacer con soluciones basadas en NVIDIA, en un Jetson o alguna de estas, o en microcontroladores. Bueno, ¿cómo se hace todo esto? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que con Vivado creáis el diseño hardware. Esto para los que ya andáis trabajando con FPGAs ya sabéis lo que es. Para los que no trabajáis con FPGAs os diré que es la herramienta que utilizamos para diseñar hardware. Ese hardware, en última instancia, lo que generamos es esto que se llama Extensible XSA. ¿Esto qué es? Básicamente una plataforma, ¿vale?, que vamos a utilizar nosotros sobre la que crecer. Y a partir de ahí, nosotros lo que vamos a poder hacer es, una vez que tenemos este diseño hardware, ¿vale?, unificarlo o mezclarlo a través de esta herramienta, el linker, Bytes Linker Packager, con los kernels que vamos a crear. De tal manera que vamos a juntar esa plataforma base donde accedemos pues tanto a los sensores, a los actuadores, a las cámaras, todo lo que os había comentado, con esos bloques de aceleración, postprocesado de imagen, inferencia medida, y vamos a terminar teniendo la aplicación completa. ¿Vale? Pues bueno, entonces creamos esa plataforma, ¿vale? Que la plataforma vamos a tener no solo el hardware básico, sino toda la infraestructura software, incluyendo pues las interfaces con la memoria externa, con dispositivos de entrada-salida, con todo el runtime software, ¿vale? A partir de aquí, lo que vamos a hacer es que se integra todo en esa plataforma Bytes, que tenemos el hardware que podemos utilizar para los kernels de aceleración y el software con la Scienix Runtime, el software que nos permite acceder a esos aceleradores. Una vez que tenemos todo esto, tenemos la plataforma, como ya os decía, vamos a tener los kernels, todos esos kernels de aceleración, que típicamente los podemos hacer en C++, pero también los podemos hacer en RTL, en VHDL o en Verilog, y se compilan en un formato un poquito especial que se llama XO. Sería un formato como los archivos objeto .sos, pero en este caso son X de Xilinx. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener aquí es realmente no es objeto software, son objetos hardware. Pero se trabaja de igual manera que si fuesen objetos software, porque todos estos objetos se compilan y al final vamos a tener un archivo donde vamos a juntar, o un diseño donde vamos a juntar la plataforma base con los aceleradores que le podemos meter. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Pues bueno, la ventaja de todo esto es que vamos a dotar, o sobre la plataforma base, vamos a ser muy flexibles a la hora de meter nuevos aceleradores. Entonces, sobre una plataforma base que podéis tener para vuestro sistema, que tiene unos cuantos sensores y unas cuantas cámaras, podéis cambiar muy significativamente toda la infraestructura de aceleración sin necesidad de recurrir a hacer nuevo hardware. Como ya os había comentado, esto lo hacemos con el linker y el packager, que es, pues hay una similitud muy significativa con lo que haríais con el software. Y al final
lo que vamos a tener una vez que tenemos todo esto integrado es Petalinux, que es Petalinux la herramienta que son básicamente capas por encima de Yocto, que nos permite crear nuestro Linux a medida. Nuestro Linux a medida que vamos a tener soporte para estos aceleradores y ese soporte, ahora en un ratito os comento cómo es que va. Para crear un nuevo diseño hardware, pues esto que tenéis aquí son básicamente los pasos que tenemos para hacer un diseño hardware en Vivado. Para los que estáis familiarizados con Vivado, con diseño FPGA, lo conocéis perfectamente. Para los que no estáis familiarizados, para los que os venís más de la parte de software, comentaros que existe una herramienta que se llama App Integrator, que es como una especie de, como si conectas bloques. Lo que pasa es que es muy inteligente. Cuando tú conectas los bloques es capaz de personalizártelos automáticamente esos tipos de conexiones o detectar errores. Digamos, una herramienta bastante más potente que simplemente dibujar y conectar las cosas. Y tú, utilizando esos bloques ya prediseñados, puedes crearte un diseño complejo de una manera muy fácil. También puedes crearte bloques a medidas y al final, después compilas ese diseño de bloques, sintetizas, implementas palabras, pues bueno, típicas del mundo hardware, y te creas esta plataforma extensible, que es la que ya habíamos visto que sirve, digamos, de base sobre la que ir integrando todos mis aceleradores. ¿Vale? Bueno, sabéis que existen dos formatos de plataformas XSA. Están la fija y la extensible. Bueno, pues el tema es que estas plataformas hardware la podemos utilizar solo para hardware o para emulación. Sabéis que todo esto se puede correr en emulación bajo QEMU. ¿Y cómo es esto de las plataformas? Estoy hablando de plataformas fijas o plataformas extensibles. Bueno, lo que tenemos es que dentro de esas plataformas empotradas, una plataforma fija son las más clásicas. Para los que ya lleváis un poco de tiempo trabajando con FPGAs, os acordaréis de los Hardware Definition Files. Simplemente es lo que utilizamos para que el software comprenda cómo es ese hardware. Pero es un hardware que no es modificable, que ya lo diseñamos una vez y no lo podemos modificar. Podemos manejarlo con los drivers desde el software, de los drivers que corren en los procesadores ARM, pero el hardware no lo podemos modificar. Bueno, lo que tiene gracia, y es el flujo de diseño por el que está apostando Xilinx, y es un flujo de diseño muy potente, es que yo me hago una plataforma hardware. Pero en esa plataforma hardware ya lo que dejo de alguna manera son como sockets para soportar kernels de aceleración. Luego veremos esto, cómo son esos sockets. Entonces, esos sockets nos van a permitir, utilizando además técnicas avanzadas de reconfiguración parcial, en tiempo de ejecución ir cambiando la funcionalidad de mi hardware. Y de hecho, sobre una plataforma básica en la cual resolvemos la interfaz con los sensores, con los actuadores, con las cámaras, podemos cambiar de una manera muy importante todo lo que es el procesamiento de las imágenes o el procesamiento de los datos y la inferencia, sin necesidad de recurrir a rediseñar el hardware, porque el hardware ya lo hemos hecho de una manera suficientemente inteligente para dejando sockets, dejando, digamos, posibilidad de añadir nuevos kernels. ¿Vale? Aquí el punto clave es que tenemos, por supuesto, código que se ejecuta en la CPU, en el Processing System, en el software, pero tenemos kernels de aceleración que corren en el PL, en la lógica programable. Muy interesante además, como todo utiliza la misma memoria, pues podemos tener posibilidades de que en la compartición de los datos entre el software y los aceleradores hardware se hace de una manera coherente en caché. Entonces, al final, el software y el hardware trabajan de una manera muy sincronizada y reduciendo al mínimo los fallos de la caché. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener en la lógica programable, cuando creamos nuestro diseño base, lo que os he comentado que es la plataforma, creamos estos platform interface, ¿vale? Y estos bloques Core IP, estos bloques ya prediseñados,
de interfacing. Es lo que se llaman los PFMs. Los PFMs serían donde las interfaces donde se van a enganchar esos sockets que creamos, zócalos que creamos dentro del diseño para ir metiendo los kernels de aceleración. Por supuesto, esto se tiene que manejar desde el software. Desde el software, para enviar y recibir los datos, tenemos una parte que evidentemente tiene que trabajar en espacio de kernel, porque estamos trabajando a muy bajo nivel y estamos interactuando con los periféricos que están, con los kernels que en última instancia son periféricos con capacidades de MA muy sofisticadas, ¿vale? Todo eso lo tenemos que manejar como driver en el espacio del kernel. Y en el espacio de usuario tenemos el Xilinx Runtime, que es quien interactúa directamente con el software. De tal manera que no tenemos que interactuar con los drivers, que sería un poco doloroso, y el Xilinx Runtime son librerías de más alto nivel que nos ayuda a interactuar con el hardware. Y por supuesto, como os había comentado, en el hardware, en la zona de la FPGA, de la lógica programable, dejamos unos sockets que vamos rellenando con estos kernels. Acordaros, estos kernels los describíamos o los codificábamos bien en C++, que se compila a hardware con las herramientas de síntesis de alto nivel, Vivado HLS, o los podemos hacer también en RTL, aunque la verdad es que en RTL, si queréis hacerlo, está bien, pero no deja de ser un ejercicio así medio masoquista, salvo que sean cosas muy concretas, y no se me ocurre, la verdad, el que lo tenéis que, o que lo justificaría. Bueno, pues al final, básicamente, lo que vamos a tener es todo este entorno que tenéis aquí. Dentro de Byteis tenéis la plataforma con sus bloques que ya estarán existentes, lo que os había comentado, la interfaz con los sensores, con los actuadores, los bloques de interfaz, que es lo que nos permite conectarnos con esos que os había comentado, especie de sockets donde enchufamos los kernels, y luego dentro del PS, lo que se ejecuta en software, tenemos la parte específica del sistema de la aplicación, ¿vale? Donde tenemos, pues bueno, todo lo que va todos los componentes de arranque que tendremos en la SD, en la QSPI o en la MMC, que al final pueden ir, por ejemplo, como una partición FAT dentro de la SD o formateado como una imagen que metemos en la flash y, por supuesto, todo en el contexto de Linux. Muy bien. No nos olvidemos también de que es posible trabajar en emulación, ¿vale? O sea que si realmente antes de tener el hardware ya queréis empezar a ver o a integrar cosas a nivel del QEMU, dentro de que es un entorno emulado, pero se pueden hacer muchísimas más cosas de las que seguro que os imagináis. Bueno, pues por ir resumiendo un poco cuál es el proceso, nosotros creamos una plataforma, que es nuestro diseño base, con interfaces para los sensores, los actuadores, que es nuestro diseño base arrancable. A partir de ahí, sobre ese diseño que creamos desde cero, utilizando algunos de los diseños de referencia de Xilinx, creamos nuestro diseño que sobre este diseño de hardware creamos todo lo que sería la infraestructura software, en particular todo el Linux con su root file system y su device tree, que esto es lo que nos ayuda a Peta Linux para hacerlo. Y sobre esto ya actualizamos el diseño hardware, añadiendo todo lo que son esas interfaces y soporte de interrupciones, serían como los donde se enchufarían los sockets donde ponemos los aceleradores. Actualizamos la plataforma software para permitir todo ese Xilinx Runtime, esos componentes de aceleración, y ya creamos la plataforma Byteis, que podemos en última instancia, pues bueno, tener enlaces a los diferentes kernels o reconocer el hardware que tenemos tener, o las pilas, pues bueno, que utilizamos con el Xilinx Runtime para acceder a los diferentes kernels. Pues básicamente estas serían las piezas. Volveros a insistir, tenemos una plataforma más o menos base, que ahí sí que ingeniero
hardware es importante que tenga, pues bueno, tiene algo que decir, porque tenemos todo lo que es la interfaz con los sensores, actuadores, ahí hay partes que a lo mejor son un poquito más delicadas, que hay que hacer un hardware a medida en VHDL, en Verilog, y sobre esa plataforma base que hemos creado todo el software, metemos la posibilidad de meter aceleradores, y esos aceleradores ya se pueden describir de mucho más alto nivel. Esto, si lo vemos desde un punto de vista de pila de aplicación, desde lo que sería la FPGA, la tarjeta o el diseño hardware, partimos de esta descripción del extensible platform file, sobre el cual creamos todo lo que sería la interfaz con las aplicaciones. Tenemos posibilidad de hacerlo en standalone, bare metal. No tiene mucho sentido, en mi opinión. Donde tiene sentido es trabajar hoy en día, pues bueno, trabajar con Linux, puesto que vamos a luego hacer interfaces con lo que nos da Linux, por ejemplo, el GStreamer. Estamos trabajando a muy alto nivel, estamos trabajando en aplicaciones de procesamiento de imagen. Bare metal tendría sentido, pues quizás si estamos trabajando en los Cortex R5, los procesadores de tiempo real, haciendo cosas muy concretas de lazos de control, cosas así, pero en este caso, que estamos a más alto nivel, trabajaremos siempre con Linux. Y esto, tanto la solución software como el hardware son esos sockets que os había comentado, es lo que llamamos el Xilinx Platform Interface, y a partir de aquí, pues tenemos todos los componentes de Linux. Los podemos empaquetar todos en la plataforma, ¿vale? O podemos dar como una imagen común. ¿Cómo son los kernels que podemos hacer, esos kernels que iban a esa especie de sockets que hemos dejado preparados y donde podemos acelerar diferentes elementos? Pues típicamente postprocesamiento de imagen, o hacer algunas cosas con el region of interest, o con los bounding boxes y cosas. Todo, pues bueno, en el pipeline de vídeo, pues poder actuar en overlays, cambio de espacios de color, rescalados, conversiones digamos, o cambiar o corregir aberraciones de las lentes, bueno, mil operaciones que podemos hacer dentro del pipeline de vídeo. Bueno, pues la herramienta Byteis ya os había comentado que soportamos dos tipos, los escritos en C, C++ y los escritos en RTL. Vamos a repasar un poco esto. Muy importante, ¿vale? Y esto para desmitificar un poco. Todo lo que esté escrito en C, C++ no significa que haya un botón mágico que sea haz implementación optimizada. Necesitamos utilizar directivas para conseguir una buena calidad de resultados. Entonces aquí las dos palabras claves son directivas para calidad de resultados. ¿Cómo sabes hacer esas directivas? Pues bueno, comprendes esas directivas cuando conoces un poco mejor cómo funciona el hardware y cómo se consigue la aceleración en FPGA utilizando paralelismo y utilizando segmentación, que bueno, la segmentación no es en el fondo otra forma de ver el paralelismo. Pero esto es, en el fondo, igual que te puede pasar con cualquier otra tecnología. Pues pensemos en NVIDIA y pensemos en las GPUs. Las GPUs exactamente igual. Tú te coges código C, C++, directamente te lo pasas a CUDA sin utilizar, digamos, sin desarrollar o refinarlo, y los resultados son malos. Pues tienes que utilizar todos los recursos que te da CUDA para adaptar tu algoritmo a la arquitectura de la GPU. Pues aquí exactamente igual. ¿Cuál es la ventaja que tenemos de utilizar C++? Pues que aunque tengamos que utilizar las directivas, en el fondo las directivas no son especialmente complejas, simplemente tienes que comprender qué directivas tienes que poner y básicamente son siempre temas de segmentación, temas de acceso a los datos, tampoco es que haya, digamos, una casuística muy grande, y utilizando C, C++, te evitas todas las cosas que tienes que hacer en RTL, en particular saber que con RTL tienes que definir qué haces en cada ciclo de reloj, el código es muy verboso, pues bueno, los tipos de datos también son complejos de funcionar, pues bueno, todas esas cosas.
¿Significa que no puedes utilizar RTL? No, pues si quieres puedes hacer código en RTL, en VHL o en Verilog. Hay una opción que es empaquetar a bytes y también te crea estos archivos XO que ya habíamos comentado. Al final, pues todo esto lo que tenemos es el linker y el packager, muy similar a lo que tendríamos en el flujo software, y cuando estamos mezclando la plataforma con estos archivos XO a través de la herramienta el linker de Bytes, creamos un nuevo diseño que es lo que ya vamos a poder bajar a la tarjeta SD y, pues bueno, y además ese diseño, pues bueno, ese binario no solo tenemos el hardware, sino metadatos acerca de los aceleradores, de tal manera que el Silent Runtime va a comprender o va a saber cómo manejarlos o al menos o cómo alimentarlos de datos y recoger los resultados. Muy bien, pues y ya por ir terminando, comentaros que, como ya hemos visto, todo esto se trabaja con Petalinux. Petalinux no deja de ser unas capas que tenemos por encima de Yocto, que te da Xilinx para simplificar las cosas. Sabéis que Yocto, pues bueno, tiene sus cositas. Petalinux te lo simplifica bastante, porque en el fondo son todos estos comandos que veis aquí, son los que nos van a permitir, pues son Petalinux create, config, unos cuantos config, unos build, ya te permite crear la imagen arrancable que te puede ir o en el KV260 o en el SOM directamente. Esas imágenes, en un principio, es sin pantalla, ¿vale? Luego hablaremos un poquito, si vamos bien de tiempo, acerca de poderlo meter en Ubuntu. Pero aunque tenga sin pantalla, sí que tenemos la posibilidad de utilizar el Jupyter o cuadernos de Jupyter y podemos meter paquetes pues, los que queramos.